Hola, muy buenas noches nuevamente. Aquí estamos en un programa más de Familias en Acción. Los saluda desde Misantla, Veracruz, México, Victoria Hernández Marín. En este día, pues ya estamos en el capítulo número 42 y vamos a tratar pues un tema muy importante, muy interesante, como todos los que hemos visto a lo largo de estos 42 programas. Y les pedimos el día de hoy a todos los que siguen esta página, pues que le den me gusta y también compartan, porque recuerden que a través de ustedes hay muchas familias que hemos tenido testimonios que han encontrado pues una palabra, ¿verdad? Una frase, un mensaje de amor para seguir adelante. Y bueno, pues estamos a 22 de febrero del 2024 y hoy nos visita, tenemos una visita muy especial, el presbítero José Luis Aguilar Tinoco, padre o sacerdote emérito de la parroquia de la Asunción de Misantla. Bienvenido, padre. Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí, les decía, y vamos a mandar saludos, muy especiales a todos los que cumplen años. Vamos a mandar saludos también a los que se encuentran en los hospitales, enfermitos, a los que están en sus casas, padre, a los que están en su casa enfermitos. Pues vamos a mandarles un saludo y échenle ganas, porque en esta vida todo se puede. Y justamente es el tema que hoy vamos a ver, que dice, sin fe el hombre se pierde. Y bueno, pues vamos a estar compartiendo este tema con el presbítero José Luis Aguilar Tinoco, quien pues ya lo conocemos de muchos años, de muchos años. Estará, bueno, no sé cuándo exactamente cumple 60 años de sacerdote, padre, y el 9 de marzo la parroquia de la Asunción le estará festejando 60 años de sacerdote, 60 años al servicio de la iglesia. Padre, a ver, cuéntenos esos años que usted ha estado de sacerdote, ¿verdad? ¿Cómo han pasado? ¿Se han pasado como agua o ha sentido que han sido muy difíciles, padre? Pues han sido años cargados de trabajo y pues se han pasado rápido en distintas parroquias, ¿verdad? Empezando por Poza Rica, pero la mayor parte de mi vida sacerdotal la he pasado aquí, alrededor de 40 años. 40 años en Misantla, lo tuvimos mucho tiempo como párroco, Claro, ¿verdad? 24 años. 24 años, no, pues toda una transformación de Misantla y muchas vocaciones sacerdotales, ¿verdad? Sí, podríamos contar un poco más de 60 entre religiosas y sacerdotes. Mire qué bendición, padre, pues casi con sus años de aniversario, ¿no? De ser sacerdote. Sí. Muy bien, padre. Bueno, pues el padre es originario de Morelia, Michoacán, y pues muy pequeño entró al seminario. Nos contaba, no recuerdo bien la fecha, pero que tenía usted como 13 años, padre, cuando empezó. Empezaba a los 14, Empezó a los 14. sí, Ah, me falló por uno. un 17 de febrero del 54. Híjole, en 1954, un 17 de febrero. Entonces, bueno, pasado el Día del Amor y la Amistad, el padre ingresó al seminario de Morelia. No, de Ahí, Teciutlán, Puebla. desde esa fecha ya en Teciutlán, Puebla, usted ingresó. Sí. Muy bien, padre. Bueno, pues benditas tierras de Veracruz que recibió al padre José Luis. Muchas gracias porque como escuchan a través de él, bueno, pues ha habido muchas vocaciones sacerdotales porque desde un principio él nos platicaba que él sentía esa vocación. Y bueno, pues ese llamado fue transmitido también a través de su testimonio para otros hermanos nuestros que también siguieron esa vocación y ese llamado y sintieron este llamado al sacerdocio. Muy bien, bueno, pues hoy vamos a hablar un tema muy interesante.
sin fe el hombre se pierde. Y bueno, este tema surgió porque usted decía una palabra un poco más fuerte, padre, pero nosotros le compusimos, sin fe el hombre se pierde. Pero hoy quisiéramos que usted nos platicara, pues primero para empezar, ¿qué es la fe? ¿Qué es fe, padre? La fe es una virtud teologal y la llamamos así porque la fe es un don de Dios. Entonces, junto con la fe, en nuestro bautismo, nuestro buen Padre Dios nos regala la esperanza y la caridad. Tres virtudes pues muy importantes: fe, esperanza y caridad. Ah, ok. Fíjese que bueno, yo en un principio, cuando iniciamos como pareja, Vicente y yo, él, él decía que pues él no tenía mucha fe. O sea, iba conmigo a la iglesia, pero él en realidad no sentía esa fe de creer en Dios y en Jesucristo, ¿no? Y en muchas ocasiones yo creo que a mucha gente le pasa porque él decía que la fe era solamente para aquellas personas que no sentían una capacidad intelectual. Entonces se tenían que tomar de algo para creer. Y bueno, pues no encontraban otro como como para tomarse, ese timón para tomarse, ¿no? Y decía él en su ignorancia, porque después él reconocía perfectamente que sin Dios, pues el hombre no es nada, ¿no? Entonces él decía que el hombre necesitaba de creer en alguien porque no se sentía capaz. ¿Usted qué opina de ese punto de vista que muchos hermanos nuestros tienen, ¿no? Y todavía tienen hoy en la actualidad? Esta virtud de la cual estamos hablando dispone tanto la mente como el corazón para poder abrirlos, mente y corazón, a Jesús nuestro Salvador, a nuestro buen Padre Dios. Sin ellos no dispone nuestra mente, nuestro corazón, en vano ellos, el hombre trabajará, no dispone nuestra por decir, mente, yo corazón, creo, yo tengo fe, en vano yo soy creyente. El hombre trabajará, no dispone nuestra por decir, mente, yo creo, o sea, si, yo tengo si fe, esta yo soy virtud creyente. de la fe, pues tenemos que pedírsela a Dios porque no nace como de la fe. Lo estamos viendo que nuestra naturaleza es divina, porque no nace como ya lo tenemos, o sea, ya en nuestra naturaleza creemos en alguien, no debemos de creer en alguien, pero debemos de pedirla. Eso estoy así como que entendiendo, padre. Debemos de pedirla porque aunque la tengamos, si no la pedimos por voluntad y libertad, en vano estaríamos caminando, ¿no? La fe se puede ir debilitando si no la alimentamos. Es como una plantita. Si no llega la lluvia y no le ponemos agüita, no la regamos, no la cuidamos, pues se seca. También así nuestra fe, algo semejante, ¿verdad? Nos olvidamos, nos confiamos, decimos, pues yo sí soy creyente, vengo de una familia católica, me enseñaron, pero pues esa fe hay que irla cultivando, ¿verdad? Como se cultiva una plantita. Padre, ¿y cómo es cultivar la fe? O sea, ¿cómo cultivamos la fe? Sí, en primer lugar, nos podemos servir de la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí tenemos al frente una Biblia. Si yo me alimento de la palabra de Dios, va a ir creciendo mi fe, porque la palabra de Dios no nos habla otra cosa sino de nuestro Padre Dios y de Jesús nuestro Salvador. De las tres divinas personas nos habla la fe. Entonces, tenemos que alimentar nuestra fe a través de la lectura de la palabra de Dios, también a través de la oración. Dios nos da sus dones
Si se los pedimos, Él nos dijo muy clarito, pidan y recibirán. Entonces, las obras de caridad también van a hacer crecer nuestra fe. Son tres virtudes que deben acompañarse, fe, esperanza y caridad. ¿Sí? Aunque fuéramos muy buenos, agradáramos a Dios con una buena conducta, tratáramos de ser amables con todos los demás, con nuestros prójimos, pero juega un papel importante la esperanza cristiana. Esa fe, ese amor a Jesús, al prójimo, tiene una gran recompensa. ¿Sí? Si ustedes se aman, tendrán la vida eterna. Por lo tanto, es necesario ir acompañando las tres virtudes para que se avive nuestra esperanza en la patria eterna, en nuestra salvación eterna. O sea que, Padre, cuando nosotros hablamos de fe y hablamos de hacer obras, o sea, la fe, de hecho, en la palabra de Dios, lo vamos a ver más adelante, que lo dice, que la fe sin obras es una fe muerta. Pero aún, o sea, estoy entendiendo que aún teniendo fe y haciendo obras, si no tengo esperanza en la vida eterna, no tiene caso estar haciendo obras si yo no tengo esperanza en la salvación, ¿no? Y en agradar a mi Padre Dios, ¿no? Sí, se dice, la fe sin obras está muerta. ¿Sí? Y hay otro dicho, el amor y la fe en las obras se ve. El amor Y la fe, en las obras se ve. la fe en Jesús, Ajá. nuestro Salvador, en nuestro Padre Dios, en el Espíritu Santo, nuestro santificador. Necesitamos tener fe bien puesta y bien arraigada en ellos para poder, pues, animarnos, impulsarnos a amar a Jesús, amar a nuestro Padre Dios y amar a nuestro prójimo. Por eso esa frase, el amor y la fe en las obras se ve. Ah, ok. ¿Y de quién es esa frase, Padre? Que es muy, pues muy asertiva. Es una frase Parece, muy bonita. no podría equivocarme, Ajá, decir que es de San Ambrosio o algo así. ajá. Pero sí, La fe, el amor y la fe el amor y la fe en en las las obras obras se ve. se ve. Ok. Ahí se ve cuando una persona verdaderamente tiene fe Sí, y tiene amor en las obras, ¿no? sí, Cuando ve a su hermano como su hermano, sí, como hijo de Dios, sí. ¿no? Y todo eso nos asegurará un premio en el cielo. Tendrá lugar entonces la esperanza cristiana. Aunque el cielo, muchos nos dicen que desde aquí ya lo debemos estar viviendo, ¿no, Padre? Sí, sí. Y quien vive la fe, la esperanza y el amor, se va a sentir feliz, se va a sentir dichoso, va a sentir que vale la pena vivir. Y ya se inicia aquí y se perpetúa en la otra vida. ¿Sí? ¿Sí? Esta vida es prenda de vida futura. Empezamos aquí a vivir ya la vida Sí, eterna, ¿no? sí, El paraíso. sí, Y se perpetúa hacia la vida eterna, sí, ¿no? sí. La buena conducta siempre nos va a traer felicidad. La mala conducta siempre nos va a traer angustias. Nos vamos a sentir angustiados, desesperados, estresados, y Sí, por eso tenemos muchas carencias, ¿no? En nuestra persona. Padre, ¿en algún momento de su vida usted sintió que como que la fe tambaleó? Porque bueno, humanamente todos a lo mejor pasamos una situación así difícil, ¿no? sí. Ha habido momentos
difíciles en mi sacerdocio. Llegué yo a Poza Rica, pues algunos sacerdotes ya de edad repelaban cómo es que al señor obispo se le ocurre mandar a estos sacerdotes que van saliendo del seminario, vamos a usar esa expresión, que van saliendo del cascarón, los manda a esa ciudad donde hay perversidad, donde hay inmoralidad. Pero, pues, mucho depende de uno y de que busque la ayuda de Dios. Que Él a nadie le niega sus favores, a nadie le niega su ayuda, a nadie le niega su asistencia. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros, que nos va acompañando en todo momento y que nos va proveyendo en nuestras distintas necesidades, ¿verdad? Por lo tanto, respondo a la pregunta. En algún momento he sentido vacilar así severamente o con gran vehemencia en mi fe, pues no lo recuerdo que así haya sido, porque pues siempre me refugio y trato de tomarme de la mano de Dios y de la Virgen María. Ay, padre, pues un ejemplo para nosotros, ¿no? Los cristianos, porque en algún momento de nuestra vida, sobre todo muchas familias o muchos hermanos nuestros, cuando pasan dificultades pues muy difíciles, ¿no? En ese momento, pues a muchos han renegado hasta de Dios, ¿no? Y yo creo, bueno, o no sé usted qué cree que esas personas cuando, o nosotros también en algún momento lo hemos hecho y lo hemos compartido también aquí con nuestro público, que en algún momento pues así como que sentimos que la carga es más pesada y que las situaciones de la vida nos rebasan. ¿Qué pasa ahí, padre, cuando nosotros sentimos o qué hacer en ese momento? Porque usted dice, bueno, sí he pasado situaciones difíciles y probablemente se ha enojado, padre, pero su fe no ha sido tambaleada. Pero en el caso de muchos de nosotros sí ha sido tambaleada. ¿Qué hacer cuando estamos ante una situación así? Sí, es ciertísimo que el ser humano es débil, que el ser humano es frágil, ¿verdad? Pero todo se puede con la ayuda de Dios. En el movimiento de cursillos tenemos muy grabada esa frase: con Cristo y María sí se puede. Y yo le decía a un hermano esa frase. Él ha padecido mucho de su columna. Y pues sí, ha sentido el rigor de la enfermedad. Y cuando yo le decía esa frase, dice, siempre se ha podido. Quiere decir que está firme en su fe y está bien agarrado de la mano de Jesús y de la Virgen María. Pensando, ¿no? Teniendo esa esperanza que igual el dolor, en algún momento lo hemos así como que canalizado al perdón de nuestros pecados, ¿no? Pudiera ser. Pero igual, y yo creo que Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. Yo creo que también debemos de considerarnos esos seres amados por Dios, porque en muchas ocasiones llevamos esas cargas tan pesadas de que somos culpables y que no sé qué, y no sé cuándo, y resulta que no vivimos una vida plena, Padre, no vivimos una vida verdaderamente de fe y esperanza, porque todavía no nos damos cuenta que Jesús ya Él pagó por nuestros pecados. Y a veces cometemos el error, Padre, bueno, creo que ya estoy así como que me estoy girando en esto, pero cuando vamos a la confesión, ni siquiera tenemos fe de que Dios ya nos perdonó. O sea, y ahí seguimos cargando esos costales de tanta cosa, esas piedras tan pesadas de nuestro ser, y no logramos esa felicidad porque no tenemos fe. Bueno, yo así lo veo, padre, o no sé cómo usted lo vea. El Papa Francisco, hablando del sacramento de la confesión, dice, no es una sala de tortura, la confesión.
Y todo esto no lo dice porque Él nos recalca, Dios es rico en misericordia. Dios siempre está dispuesto a perdonar, ¿sí? Entonces siempre nos perdona, dice el Papa. Pero, pues sí, quizá nuestra fe un tanto débil nos hace pensar en cosas que no, y decimos, este pecadote no tiene perdón. Todo pecado tiene perdón si vamos arrepentidos ante Jesús. Hay una frase en los pies de un Cristo que dice, si hice lo más por ti, que fue morir por salvarte, ¿cómo no he de perdonarte si vienes arrepentido a mí? Entonces, ¿qué nos está pidiendo este buen Jesús? Pues que nos acerquemos a Él con un verdadero arrepentimiento y prometamos de veras luchar por enmendar nuestra vida con la ayuda de Él, porque solos no vamos a poder. Él lo dijo, sin mí nada podrán hacer. Son como ramas secas que se desgajan del tronco y con el tiempo se secan y no dan fruto. Pues ya no tienen vida, Padre. No tienen Ya vida. sin Jesús, todos, como dijera usted, desprendidos de Jesús, pues ya no tenemos vida, ya no tenemos la savia. Sí. Estamos completamente secos y muchos de nosotros yo creo que estamos así, ¿no, Padre? Porque por eso estamos tan debiluchos y ya nada más falta que nos echen al fuego para que ardamos, porque estamos secos, ¿no? Pero cuando dice usted la palabra, el hombre sin fe se pierde, Padre, ¿qué nos quiso decir con eso? Porque déjenme decirles que este programa lo hicimos porque él nos inspiró. Dice, es que ya la gente no tiene fe y sin fe el hombre se pierde, va en un camino completamente equivocado porque sin escuchar a Dios y así como esta rama desprendida de la savia de ese árbol que es Jesucristo, pues lógicamente que está seca, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiso dar a entender cuando nos hablaba que sin fe el hombre se pierde? Lo que debemos entender es que necesitamos revivir nuestra fe, reforzar nuestra fe, darle vida a nuestra fe, ¿verdad? Y para eso, pues necesitamos, ¿sí? Ya decíamos, la lectura de la palabra de Dios, pero preguntándome, ¿qué me quiere decir Dios a través de su palabra? Y no decir, pues ya entendí esto. No, vamos profundizando un poquito más y preguntémonos, ¿qué me quiere decir Dios a mí en estos trances de dolor, en estos trances de enfermedad? Él tiene un mensaje para mí, pero necesito yo reflexionar, descubrirlo y sobre todo disponerme a llevar a práctica lo que me aconseja la palabra de Dios. Porque muchas veces, qué bonito dice la palabra de Dios, pero esto está bueno para mi vecino, esto está bueno para mi suegra, sí, para mi hermano que anda peleando la herencia. Se la aplicamos a los demás. A los demás y no la aplicamos. No nos la aplicamos. Yo creo que ese es el error que cometemos, ¿verdad, Padre? Escuchamos la palabra de Dios, la leemos, pero se la aplicamos a los demás, pero nunca a nosotros. Y ahí, pues, ¿dónde va? Va a ser el fruto, ¿no? ¿Dónde va a dar el fruto? Sí. Esto es muy común. En los matrimonios también puede suceder, o a veces sucede, ¿verdad? Aquí en este hogar no hay paz porque la culpa la tiene mi esposa. No es mi culpa. La culpa la tienes tú, es de mi esposo. Y nos echamos siempre la culpa el uno al otro y no queremos reconocer, ¿verdad?, las fallas que hay en cada uno de nosotros. Nuestra responsabilidad. No asumimos nuestra responsabilidad, ¿no? Como madre, como padre y como hijos. Siempre nos vamos así como que vamos desvirtuando nuestra responsabilidad y bueno, pues hoy estamos
hablando con el Padre acerca de la fe, que el hombre sin fe pues realmente se pierde, ¿no? Entonces nos está dando algunos conceptos el Padre y bueno, pues vamos a aprovechar también estos momentos para si alguno de ustedes quiere preguntar, porque a veces nos cuesta como que reflexionar esta palabra, porque decimos, bueno, ¿qué es la fe? Es algo que no es tangible, no lo podemos ver, pero ya veíamos en una parte que de la palabra de Dios, y lo dice muy clarito en Hebreos 11, 1, 13, dice que la fe es aferrarse a lo que se espera, que ya hablábamos de la esperanza, ¿no, Padre? Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. Por la fe creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios y entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que no aparece. Bueno, pues muy enriquecedora esta palabra de Dios porque todo lo que vemos fue creado por lo que no vemos, ¿verdad? Por Dios. Y a veces decimos que no vemos a Dios Padre, pero bueno, pues hoy nuestra iglesia, los padres de la iglesia nos han enseñado que sí se puede ver a Dios a través de mi hermano, ¿no? Cuando yo veo la divinidad en la persona que está enfrente de mí y veo esa grandeza, también lo veo como una persona grande, igual a mí. Entonces yo creo que ahí vemos también, vemos a Dios porque Dios, somos criaturas de Él, somos hechos a su imagen y semejanza, lógicamente no en el pecado, pero en todo lo demás somos hechos a su imagen y semejanza. Qué bueno que pudiéramos ver la mano de Dios en lo favorable como en lo adverso. Qué bueno, ¿verdad? Porque Él siempre está presente, ¿sí? Y cuando nosotros sufrimos, Jesús también sufre. ¿Por qué? Por el grande amor que nos tiene. Entonces, no es indiferente, no es ajeno a nuestros sufrimientos. Todo cuanto va aconteciendo, Él lo permite. Si me enfermo, Él está permitiendo eso para que yo me purifique y ayude a otros hermanos a purificarse de sus faltas, ¿verdad? Entonces, tiene un gran valor el sufrimiento. Y cuando sufrimos por amor a Jesús, es cuando más nos parecemos a Él, ¿verdad? Entonces, hay cantitos muy hermosos. Si con Él morimos, resucitaremos con Él. Si con Él vivimos, reinaremos con Él. ¿Sí? Entonces, el sufrimiento tiene un gran valor, aunque a veces quizá nos dé por renegar del sufrimiento y de las enfermedades y de las penas. Pero todo tiene un sentido redentor y un sentido salvífico. Ujú. Fíjense que hace 8 días que platicamos con el padre Felipe, decía que a veces muchos sufrimientos no son por causa de Cristo, sino son causados por nosotros mismos, por nuestra negligencia, porque a veces muchos de nosotros no nos cuidamos, Padre, y bueno, pues este no es un sufrimiento de Cristo, o sea, no es una enfermedad porque verdaderamente Cristo haya permitido, sino es una enfermedad que en muchas ocasiones yo me provoqué. Y bueno, sí es cierto, porque nosotros vamos dando rienda suelta a nuestra parte física, que la vamos deteriorando, Padre. Nos desvelamos, no comemos adecuadamente, situaciones así que van deteriorando también nuestra persona. Bueno, y usted de verdad es un ejemplo porque a sus más de 80 años, el Padre Luis, pues está aquí. Cuando muchos sacerdotes, muchos presbíteros, muchas personas a esa edad
padre, pues estamos completamente deteriorados y con muchas y miles de enfermedades, ¿no? Pues es una bendición de Dios. El primer sacerdote de más edad es el padre Miguel Reyes Mendoza, que muchos conocen porque es de aquí de Guerrero, Vicente De Guerrero. Vicente Guerrero, Y sí. después le sigo yo, ¿verdad? Entonces, pues son muchos factores, ¿verdad? Son muchos factores los que, nos van conservando con la existencia, ¿verdad? Yo siempre he mencionado que la medicina preventiva es muy necesaria. Una alimentación balanceada es necesaria. Dormir a sus horas, comer a sus horas es importantísimo. Pero pues a veces no se puede o a veces no queremos. Ujú. Sí, padre. Y entonces, en muchas ocasiones, lo que usted decía que del sufrimiento, muchas veces el sufrimiento no precisamente es un sufrimiento permitido por Cristo. Por eso hablábamos de esto, ¿no? De cuidarnos, porque a veces es un sufrimiento que nosotros vamos provocando en nuestra vida, ¿no? Y hay sufrimientos de distinta índole, psicológicos, internos, este, por decir, traumas complejos, depresiones y cosas por el estilo, ¿verdad? Miedos infundados, temores, ¿verdad? Y pues todo eso, si nosotros no lo combatimos, no nos protegemos de todo eso, pues sí, nos van a afectar y van a dañar nuestra salud. Sí. Padre, la palabra de Dios en Lucas 17, 5, 6, justamente habla de lo que usted mencionaba, de que dice, los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor respondió, si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol, arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, estamos hablando de que le pidamos al Señor que nos aumente la fe y aquí está fundado o fundamentado lo que usted nos acaba de decir, ¿no? Que hay que pedirla, porque a veces nosotros creemos que pues ya nacimos, nos bautizaron y ahí pues está la fe, la esperanza y la caridad, esas virtudes teologales que recibimos en el bautismo. Pero si no la pedimos, entonces pues ahí se queda estéril, ¿no? En el tiempo de Jesús, muchas personas se acercaban, Señor, cúranos. Y la respuesta de Jesús para muchos de ellos es que suceda de acuerdo a tu fe. Por lo tanto, la fe es indispensable para merecer algunos regalos de Dios. Él nos los puede dar gratuitamente. ¿Por qué? Porque sus manos están llenas de dones para compartirlas con todos nosotros, para regalárnoslas. Pero, pues, necesitamos pues hacer algo para que todas esas gracias que Él quiere darnos lleguen a cada uno de nosotros. Padre, ¿cómo es una persona que no tiene fe? ¿Cómo vive una persona que no tiene fe? A sus gustos, vive de acuerdo a sus caprichos, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus intereses personales, sin fijarse si la palabra de Dios le está pidiendo otra cosa. Porque, pues Jesús mismo nos dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz de cada día, o sea, que cumpla con su deber de cada día y me siga, me imite. ¿Sí? Y a veces nos cuesta imitar a Jesús
¿Por qué? Porque Él siempre hizo la voluntad del Padre Celestial, Él siempre haciendo el bien a todos, ciegos, sordos, paralíticos, y por eso se dice, pasó por el mundo haciendo el bien. Su fe en el Padre Dios se complementaba con el amor al prójimo. Y a veces eso nos falla. Decimos, tengo fe, pero no tengo amor al prójimo. No, pues ya no. Pues tengo fe en Dios, pero no tengo amor a los demás, no, pues ahí ya no estamos hablando como Pero o Jesús, siguiendo a Jesús, ¿no? Jesús está en cada prójimo. Pues sí. Está en ese prójimo que se alcoholizó y que Ujú. quizás quedó tirado ahí en la banqueta. Ahí está Jesús, un tanto velado, como en un negativo. Ujú. Las fotos de antes siempre llevaban el negativo y allí era Ujú. donde se reproducía la fotografía, ¿verdad? Ujú. No vemos bien claro, pero si es un borrachito, ni él mismo se quiere. Pero ahí está Jesús y Él nos pide que veamos en esa persona que está alcoholizada a Jesús, ¿sí? En un sidático, ¿sí? En un enfermo de coronavirus, ahí está Jesús, ¿verdad? Pero pues no, nos falta fe como para descubrir la Sí. presencia de Dios ahí. Yo creo que si cada, bueno, en una ocasión decía que si cada uno de nosotros se, bueno, aparte, lógicamente que tenemos que hacer comunidad, pero si nosotros pudiéramos estar en el momento y acompañando a nuestros familiares, no habría familias solas, padre, ¿verdad? Ni que Bueno, se quejen, bueno, que muchos los llevan, por cuando ejemplo, hablamos de soledad, este, digamos, solos, nunca estamos. ¿Por qué? Porque siempre está a nuestro lado Jesús. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Y Dios siempre está presente y nunca nos olvida. Si no se olvida de las aves del cielo, menos se va a olvidar de nosotros, sus hijos queridos, ¿verdad? Pero, pues sí, en un momento de enfermedad, y sobre todo no puedes valerte ya por ti mismo, pues, y no hay quien te tienda la mano, puede ser que se experimente la soledad. ujú, Se cuenta que el Papa Juan XXIII estaba muy enfermo de cáncer y en otro país un político estaba sufriendo lo mismo, pero Juan XXIII llevaba su cáncer con mucha paciencia y murió tranquilo, y el otro se disparó y allí terminó su vida. ¿Por qué? Porque Juan XXIII sí tenía fe y llevaba con paciencia sus sufrimientos por amor a Jesús. Y el otro en un momento de debilidad falló, se disparó. Entonces, qué importante es la fe en nuestras vidas, ujú. ¿verdad? Sin fe no podemos vivir, ¿sí? Estaríamos como seres huecos, ¿no? Ujú. Así como robots caminaríamos Sí, por el mundo, ¿no? sí. Muchos de nosotros. Padre, bueno, pues llegó el momento de saludar a las personas que nos están mirando, porque miran de distintos países y también de diferentes lugares de la República. Y bueno, pues vamos a saludar a nuestros hermanos que nos están conectados con nosotros. A ver si nos pasan los chicos de producción, este, quienes nos están escuchando en esta noche que tenemos un invitado especial, el padre José Luis Aguilar Tinoco, quien ya lleva 60 años de presbítero. Y bueno, pues aquí sigue sirviendo a su iglesia y hoy a través de este programa de Familias en Acción.
Bueno, está Omar Ortega. Saludos, Padre Luis, manita Vicky, saludos. Salude, Padre. Buenas noches, muy amables. Saludos al Padre Luis, Jolis Vega. Un gusto verlo en el programa, dice. Porque pues ya casi no lo vemos en las misas, ahora lo vamos a ver en el programa. Con todo el gusto, es un placer para mí. Estamos, dice, saludos, Padre Luis y manita Vicky. Bueno, también acá, Berito Pérez, buenas noches, saludos desde Ciudad Nezahualcóyotl, México. Berito, en la Ciudad de México, Padre, le mandan saludos, saludos, buenas noches. Muy amables. Margarita Hernández Ramírez, saludos, madrina Vicky. Muchas gracias. Bueno, saludos también a Margarita Hernández Ramírez, saludos a mi hijadita. Pati Paz, qué lindo ver al Padre Luis, saludos. Ha de ser una de sus conocidas, Padre. ¿Sí? Sí. Pati. Bueno, Gloria Mendoza dice saludos Vicky por tan bonita plática con el Padre, que Dios lo siga iluminando con el Espíritu Santo para seguir adelante. Gloria Mendoza. Saludos Gloria, saludos. Saludos, saludos, gracias. Araceli Rico, una amiga, dice saludos mi querida Vicky, qué gusto ver al Padre Luis tan fuerte. Bendiciones, ¿qué tal? Está bien pochado como su ahijado. Muy bien. Yuxil Juárez dice, Padrecito Luis, le mando saludos, los monaguillos, Ashley y Joshua. Mire, ya ve, Muchas para gracias. que sigan los pasos del Padre Luis y que haya más sacerdotes. Necesitamos muchas vocaciones. Necesitamos vocaciones, pues ahí están los chiquitillos. Y bueno, vamos a saludar a otros hermanos nuestros también. A Lidia Villegas, mi ahijada. Saludos, ahijadita, buenas noches. Lulú Hernández también, muchas gracias, mi hermana. Ella también nos está escuchando. Jaime Barrera Nolasco, mi cuñado, también nos está escuchando. Gracias, gracias. Pili Foglia también nos está escuchando, también una hermanita de la iglesia, de Papás Felices. Manuel Vadillo, mi hijo, también nos está escuchando. Saludos, Manuelito. Todavía estás despierto. Yuxil Juárez, Tomasa Guerrero, Tomasita. Sí, se acuerda de ella, ¿verdad? También mi comadre, pues le manda saludos, aquí está, conectada. Margarita, bueno, también mi hijadita. María Isabel García Contreras, María Isabel García, bueno, saludos María Isabel. Blanca Dareli Reyes, saludos Blanquita. Marisela García, saludos ahijadita, saludos ahijadita, saludos hermanita, ya quiero que estos sean mis ahijados. Irma Hernández, mi hermana, saludos manita. Seila Araceli Raga Morgado, saludos a Seila. Eduardo Hernández Marín, mi hermano, saludos manito. Carmen Molina, también muchos saludos, hermanita Carmen, de Papás Felices. Hanna Landa, bueno, ella es ayudante del productor. Melquiades Reyes Aguilera, nuestro hermanito de Papás Felices también, de la parroquia de la Asunción. Oralia Patricia Márquez, ellos nos escuchan en Papantla, Padre, también del movimiento de Papás Felices. Y Pastoral Familiar Uxpanapa. Miren, nos están escuchando de la Pastoral Familiar en Uxpanapa. Bueno, pues saludos a todos nuestros hermanos. Aquí tenemos al Padre Luis. Pueden hacerle preguntas. Y Roberto Hernández Castellanos. Bueno, también Roberto, me imagino que es el hijo de don Roberto Castellanos, ¿verdad? Bueno, me imagino. Norma Sainé, no, porque es primero Hernández, padre. Ajá, bueno. Saludos a Roberto, Norma Sainés y Berito García. Muy bien, bueno, pues aquí seguimos mandando saludos a todos ustedes y a todos los que van a compartir este programa. Muchas gracias, de verdad, anticipadas,
a todos los que nos escuchan también en Argentina, en Cuba, en Estados Unidos. Muchas gracias también en Canadá, nuestros hermanos, porque sabemos que en muchas ocasiones pues llegan cansaditos y esta hora pues ya para ellos es un poco tarde, pero sabemos que lo ven después el programa. Entonces, saludos a todos ustedes y tenemos aquí a un gran personaje, el padre José Luis Aguilar Tinoco, quien toda una escuela, ¿verdad? Que a lo largo de estos años nos ha transmitido mucha sabiduría también. Dios a través de él nos ha transmitido mucha sabiduría. Bueno, pues padre, yo quisiera, bueno, aquí que la fe, dice que la fe debe ser o es como el aire que respiramos. Sin la confianza en Dios no podemos lograr hacer lo que nos proponemos. Ya usted ya lo decía, ya sea académicamente o espiritualmente. Y de verdad, porque la fe no la miramos, es como el aire, no lo vemos, pero las consecuencias de respirar ese aire, pues se miran, ¿no? Se ven una persona completamente llena del Espíritu Santo, que prácticamente eso quiere decir, el aire, ¿no? Del Espíritu Santo se ve, se nota, usted ya lo dijo, en su comportamiento, en su manera de ser, en su manera de pensar, en su manera de actuar. Sí, así, ¿verdad, padre? Sí. Tenemos aquí un personaje, un señor obispo, Monseñor Guízar y Valencia, un hombre de mucha fe que dejó huella en el estado de Veracruz. En medio de la persecución cristera, él permaneció firme en su diócesis de Veracruz. De verdad. Sí, a veces obligado por las circunstancias tuvo que salir del país y ausentarse, pero él siempre con el anhelo de regresar y de estar con los suyos, ¿verdad? Y pues aquí tenemos también a un sacerdote que estuvo en Palchán, ¿verdad? Pues de veras heroico, a pesar de la persecución y a pesar de que pues estaba cerrada la iglesia, él perseveraba y de noche venía a celebrar al centro de la ciudad y pues admirable, admirable. Solo dos sacerdotes, este que estuvo aquí, refugiado allí en Palchán, y el padre Florentino allá por la Huasteca Veracruzana, ¿verdad? Entonces, pues son de admirar, ¿verdad? Sí, padre. Recuerdo también el padre José Cabezas Martínez, que influyó ante la mamá del general Ávila Camacho para que, pues, estuviera la catedral, lo que ahora conocemos por catedral, abierta, aunque no se celebraba, pero estuvo abierta. Y pues gracias a los diálogos de este sacerdote con la mamá del presidente, doña Eufrosina. Padre, porque fíjese que ahorita que acaba de mencionar esto, la fe, si no se transmite, se queda como enterrada, ¿no? Entonces, la fe tenemos que irla transmitiendo de generación en generación, porque a nosotros tenemos fe en Jesucristo porque alguien también nos habló acerca de Jesucristo, ¿no? Y ahorita que dice, a pesar de, por ejemplo, San Rafael Guízar y Valencia, a pesar de vivir en el tiempo de la persecución, él no le importó, él siguió transmitiendo la fe. Entonces, ¿qué tan importante es que no nos quedemos callados, sino que sigamos transmitiendo la fe? Porque de esa manera, porque cuando nosotros callamos, en definitivamente el hombre, va al declive y se muere definitivamente. Por eso a hoy vemos en día muchos hogares sin Dios y sin fe, porque prácticamente nosotros no asumimos esa responsabilidad de transmitir la fe a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares, ¿no? Hay muchos documentos de papas
especialmente de Juan Pablo II, que nos dice: los primeros responsables de la educación cristiana de los hijos son los papás. Pero sí, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Muchos niños no quieren escuchar a los papás. ¿Por qué? Quizá falte testimonio de los mismos papás. ¿Sí? No nos creen a muchos mayores. No nos creen. ¿Por qué? Porque nos falta el testimonio, nos falta el buen ejemplo. A nosotros nos lo dicen: padrecito, qué bonito predicó, lástima que no lo vive. Pues sí. Sí. Es un gancho al hígado. Muy fuerte. Padre, cuando dicen eso, ¿qué se siente? Pues Pena. Sí, te retuerces, pero ¿qué hay que hacer? Aguantar. ¿Qué hay, padre? A veces daron alguna disculpa. Sí, claro. Pues es importante, padre, que nuestra fe la vayamos transmitiendo, la vayamos transmitiendo, pero también, como dice usted, a través de nuestro testimonio, ¿no? Y una de las prácticas, yo creo que los niños, desde muy pequeñitos, empezar, que vean ellos que nosotros, para poder cimentar esa fe, pues empezar a meditar, a orar, a leer las Sagradas Escrituras, porque ¿cómo va un niño a enamorarse de la lectura de las Sagradas Escrituras si nosotros nunca abrimos la Sagrada Escritura, Padre? O si nunca nos ven ir a misa, o si nunca nos ven orar, si nunca nos ven meditar. El testimonio de papás para con sus hijos, el testimonio de nosotros los mayores para las generaciones jóvenes es importantísimo, decisivo, fundamental, esencial. Y si no lo damos, pues sí, estamos fallando. Sí, Padre. Dice Jesús: si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Por lo tanto, debíamos ponernos las pilas y escuchar aquellas frases de Jesús: ustedes son la luz del mundo. Brillen vuestras buenas obras ante los demás, para que viendo los demás sus buenas obras, alaben, se animen a alabar al Padre Celestial. Pero pues sí, somos la luz del mundo, pero vivimos en tinieblas. Y pues, ahí es donde... ¿Cómo van a querer, cómo van a creer en un Dios bueno si nosotros somos malos? Somos malos, no damos testimonio, ¿no? No damos testimonio. Bueno, pues ese sería hoy, pues, en conclusión, ¿no? Dar testimonio, Padre, porque una persona, que está llena de fe y de esperanza y de amor, de esas virtudes teologales, pues es una persona alegre, ¿no? Ya vemos los frutos del Espíritu Santo. Es una persona alegre, es una persona que tiene dominio de sí mismo, porque ya ve que, pues usted lo decía, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen, qué bonito predicas, pero falta que des testimonio, ¿no? Y dice, ¡ay, dominio de sí mismo!, ¿no? Porque igual me pudiera yo enojar y contestar, pero no, tranquilo, no, tranquila, porque tienes que dominar esa parte de ti, ¿no? ¿Sí? Y además encontrará paz en su interior, encontrará dicha, encontrará felicidad. Mientras que si no llevamos una vida cristiana y no damos testimonio, pues sí, habrá tristeza, habrá amargura, habrá desilusión, habrá todo. Sí, Padre. Bueno, yo quiero como conclusión ver, porque Padre, ya se terminó el programa. ¿Ya terminamos? Pero alguna cosa antes de terminar estas frases, porque están muy bonitas, algo que quiera decirnos, Padre. Pues yo invito a las familias a que hagamos mucha oración. ¿Por qué? Porque pues necesitamos ganarnos las gracias y las bendiciones de Dios para todos los hogares. Y brevemente, yo les invito a que digamos todos, porque la oración de todos tiene más fuerza. Jesús, José y María, Sagrada Familia,
rogad por nuestros hogares. Repetimos. Jesús, Jesús, José y José y María, Sagrada Sagrada Familia, rogad por Familia. nuestros hogares. Por Jesús, último, Jesús, José y María, Sagrada Sagrada Familia, Familia, rogad por rogad nuestros por hogares. nuestros hogares. Ojalá esto lo hagamos todos los días. Sí. Y ya que tomé la palabra, con ocasión de mis 60 años, pidamos mucho por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Monseñor Guízar y Valencia es el patrono de las vocaciones aquí en nuestra diócesis. Digámosle con fervor, Monseñor Guízar y Valencia, danos muchas y muy buenas vocaciones. Así sea. Así sea. Bueno, le decía, padre, que vamos a culminar con estas frases que dice que la fe explica lo que la razón no puede explicar. La fe sana lo que la medicina no ha podido sanar. La fe espera lo que humanamente ya no se puede esperar. Y la fe alcanza lo que con nuestra fuerza no podemos alcanzar. Los que tienen fe se mantienen en pie cuando otros se derrumban. Encuentran caminos cuando otros se les cierran. Avanzan mientras otros retroceden. Tienen fuerza para seguir luchando cuando otros aceptan la derrota. Tienen esperanza y creen en la eternidad cuando otros piensan que la muerte es el final de todo. Bueno, pues nos quedamos con estas frases muy bonitas, porque quien tiene fe no se derrumba tan fácilmente y encuentra caminos, no retrocede y agarra fuerzas para seguir luchando y tiene esperanza en la eternidad. Y bueno, este mensaje que hoy Dios, a través de cada uno de nosotros, del Padre Luis y de una servidora, ha dado para todos ustedes, lo hacemos con mucho cariño para todas esas familias, Padre, que a veces viven en el conflicto y que no encuentran una luz en esa oscuridad. Sí. Hay un letrerito muy hermoso que dice, donde hay fe, está Dios. Donde está Dios, hay amor. Y donde hay amor, donde está Dios, nada falta. Por ahí se ve en muchos hogares esa frase, ¿verdad? Qué bueno que la tuviéramos presente. Sí, Padre. Creo que hoy nos ilustró con muchas frases muy bonitas que si vemos este programa vamos a poderlo volver a mirar porque se queda grabado y vamos a poder escribir esas frases que hoy usted muy sabiamente nos ha compartido, Padre. Y bueno, pues vamos a reconocer que nosotros, todos los seres humanos, pues tenemos límites, pero también tenemos la bendición de Dios para poder acrecentar nuestra fe, y con la esperanza y con el amor lograremos los cambios que necesitamos para nosotros mismos y para la humanidad. Pues en el nombre de Cristo Jesús y dando gracias a Dios en este día, pues vamos a terminar con una oración. ¿Sí? ¿Quiere usted hacer la oración espontánea o hago una oración? Padre de bondad infinita, que nos amas con mucha ternura, con mucha bondad, con mucho amor, porque eres nuestro Padre, un Padre bueno. Somos tus hijos muy queridos. Llénanos siempre de tu paz, de tu amor. Danos serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar. Valor para cambiar las que sí podemos cambiar. Y sabiduría para captar la diferencia
de qué podemos cambiar y qué no podemos cambiar. Así sea. Así sea. Padre, nos da la bendición. Con todo gusto para todos los hogares, para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes, para los migrantes, ¿verdad? Para los enfermos que están postrados en cama, la bendición y que Dios sea nuestro protector y nuestra ayuda. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y sobre todos los hogares y permanezca con nosotros para siempre. Amén. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por aceptar la invitación y lo esperamos que esta no sea la primera ni la última, que sea la primera de muchas. La primera de muchas porque el Padre tiene muchos deseos también de estar con nosotros y de darnos estos mensajes. Él ama la familia. Ama la familia, a mí me consta. Nosotros, Vicente y yo, somos de ese fruto, de ese amor que él pues nos dio a nosotros hacia la familia. Y bueno, pues aquí estamos. Muchas gracias, Padre, por su amor y su cariño. Bien, y bueno, pues agradezco a Dios, Padre, que me haya dado este don de poderme comunicar con ustedes. Agradezco a todos quienes oran por nosotros y quienes difunden este programa de Familias en Acción. Muchísimas gracias. Gracias, por favor, compartan. Y ámense más que ayer. Dios los bendiga y nos vemos en otro programa más de Familias en Acción. Adiós.